Muy buenas, docente tutor, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Jesús Rincón. En este momento me encuentro viendo la materia de política pública territorial y venimos a hablar en este momento también de un tema de gran impacto como son los contratos públicos y los proyectos legales e ilegales, legítimos e ilegítimos dentro de la inversión pública. Esto pues buscando establecer los lineamientos que se deben seguir para poder cumplir con la normatividad colombiana, sí, con respecto a la inversión pública. Como todos bien sabemos ya, a la fecha, a la actualidad, se busca establecer proyectos públicos que permitan un desarrollo social, una ejecución de las actividades y un impacto a gran magnitud dentro de un territorio. Sí, eso es básicamente lo que busca una inversión pública en los territorios, poder generar un impacto de gran magnitud, un impacto que pueda abarcar a toda la población o por lo menos a un muy buen número de su población con los beneficios básicos y cumpliendo a cabalidad con lo que dice la Constitución Política de 1991, el cual dice que debemos tener una vida digna, una calidad de vida, ¿sí? Permitiéndonos el Estado satisfacer nuestras necesidades básicas y primarias para poder sobrevivir y subsistir dentro de una sociedad. Asimismo, se generan los proyectos de impacto social, ¿sí? Pero bueno, ¿qué impacto se genera y cómo se va a generar ese impacto, esos contratos? ¿Sí? Una vez nosotros podamos establecer un alineamiento a seguir y a ejecutar un proyecto dentro de ese alineamiento, se va a hacer una previa postulación, ya como todo el mundo lo sabemos, se va a gestionar un proyecto, bien sea en el Congreso, en la Asamblea, en el Consejo, se va a empezar a formar un proyecto, se va a empezar a presentar un proyecto, se va a postular, sí, se va a debatir, se van a ver los pros y los contras que tiene este proyecto y ahí es donde empieza a presentarse la parte legal o ilegal. ¿Mm? Como todos sabemos, los proyectos en el país colombiano lastimosamente no todos pasan por transparencia. Algunos son aprobados y no se tienen en cuenta antes de su aprobación toda la normativa legal colombiana. Sí, a pesar de que el Departamento Nacional de Planeación es un ente que supervisa esta inversión pública, ¿sí?, de los recursos públicos en el país colombiano a través de la Dirección de Finanzas de Inversión Pública, pues quedan muchos cabos sueltos, se hace una inversión inadecuada o simplemente se hace la inversión y no se proyecta a futuro unas posibles consecuencias. También, lastimosamente, dentro de la aprobación de los proyectos se vieron algunas de las leyes como lo es la 152 de 1994, la 179 de 1994, la 225 de 1995, la 344 de 1996, la 819 del 2003, la 617 del 2000, la 1530 del 2012 y la 1593 del 2012. Todas leyes aprobadas o dadas para poder financiar y manejar de forma adecuada los recursos públicos, la inversión financiera que se va a dar dentro de los territorios. Sí, pero leyes que son relativamente vulnerables y violadas en muchos de los casos, porque son vulneradas por los beneficios personales, ¿sí? Lo ilegítimo hay dentro de todo proyecto y todo contrato, puesto que para poder generar un contrato público, ¿sí?, de una inversión pública, pues muchas de las administraciones, bien sea departamentales o municipales, adoptan por hacerlo al dedo y no hacerlo por el mérito, ¿sí? Entonces esto hace de que la ilegitimidad del proyecto se empiece a dar tanto en el contrato como en el proyecto como tal y no permita un avance y un impacto social adecuado, ¿sí? O simplemente cuando se aprueba el proyecto no es un proyecto que esté dado para poder generar un impacto social de gran magnitud. Eso por la parte legítima. Pues por la parte legítima, pues supone que la normativa está hecha para cumplirla entre la Constitución política, como lo dice esta, y pues para hacerla cumplir por la veeduría de tanto de la comunidad como del Estado. Pero ¿hasta qué punto se da? Si el Estado da las normas por parte del Congreso y la rama legislativa y ejecutiva, da las normas, la judicial las ayuda a ejecutar, pero pues no siempre se cumple a cabalidad dicha situación.
Sí, a pesar de que se trata y dentro del papel, dentro del folio queda establecido los criterios y los parámetros básicos que se deben tener, no se cumple a cabalidad. ¿Sí? La legalidad de los proyectos debe ser un proceso transparente y de una libre expresión, ¿sí? Tanto clara para la comunidad como clara para la inversión pública, como clara para el Estado. ¿Sí? Y es algo que se debe presentar a diario de forma concisa para poder generar y alcanzar los objetivos que se quieren conseguir dentro del escenario público. ¿Sí? Respectivamente vamos a hacer un seguimiento en este video pues para poder darles a conocer un poco más a ustedes sobre lo que es el contrato público y los proyectos, su legalidad e ilegalidad dentro del Estado, dentro de lo público. En el siguiente punto vamos a ver los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de realizar este video? En realidad el objetivo es hacer conciencia acerca de la corrupción que vive la administración pública y funcionarios de alto gobierno, en el cual ya se está volviendo un tema cultural o de permisibilidad o de aceptación al el común de la gente es pensar, bueno, si el alcalde va a hacer este puente, que lo haga, que robe, pero que termine la obra, que robe poquito. O está bien decir, bueno, que los concejales reciban celulares de alta gama, que reciban de pronto algunos dineros, pero que permitan eh, que se haga tal o X obra. Vemos el tema de la corrupción muy plagado en el tema político, en el tema de la función pública, en el tema de la administración pública. Desafortunadamente tenemos que arraigar este concepto de nuestra cultura, de nuestras conciencias, porque es un tema que parece legal, pero realmente es ilegal. Estamos permitiendo algo que no debe funcionar en una administración pública y en un Estado. Debemos tener mucho cuidado con el tema del peculado. Hay funcionarios públicos que tienen acceso al erario público y toman de la caja menor dineros como si fuera parte de su cartera, en los cuales pagan viajes, pagan hoteles, pagan restaurantes, incluso ropa para su familia. Esto no se puede permitir y esto tiene que ser denunciado. Otro de los factores vemos el de la colusión, en el cual un funcionario público, en este caso ponemos el ejemplo de Iván Duque, en el cual cuando estábamos en la pandemia, llegaron las vacunas de los diferentes laboratorios y él no quiso dar el precio a cómo estaban llegando esas vacunas porque según él de pronto si se sabía el precio no nos las vendían. Es claramente estaban tapando para pasar en otro presupuesto un fraude en el cual estábamos nosotros cegados. Entonces el tema de la colusión es cuando el funcionario público pretende sacar tajada de algún de pronto materiales, materias primas que necesite para el funcionamiento del Estado. Ellos pretenden sacar su tajada. Vemos en la malversación de recursos el tema de pronto en el factor político donde y dineros del erario público lo utilizan para campañas. El otro aspecto es el de cohecho, donde hay aceptación de la ciudadanía de pronto en dar algún dinero a algún funcionario público, como en el caso del policía de tránsito, para que no le hagan parte, si le falta el tecnomecánica, el SOAT, entonces ya hace parte de la cultura que yo tengo que darle dinero para que no me vaya a hacer un parte ni vaya a salir yo mal librado por esto. Otro es el tema de la concusión, que también hace parte de la corrupción, en el cual, digamos, están haciendo una revisión funcionarios públicos de medidas, de pesas y medidas,
y encontramos de pronto una carnicería que tienen las balanzas y las pesas adulteradas. Entonces, aquí el funcionario presiona para que le entreguen dinero y que la licencia de funcionamiento no tenga ninguna afectación. Eh, Encontramos muchísimos temas de corrupción y de índole cultural, ya hace parte de la cultura, de la legalidad y lo que es ilegal para los colombianos. El tráfico de influencias está totalmente marcado en el ramo de la política, donde si tengo influencia con algún funcionario de mi interés, en el cual pueda eh, otorgar contratos a otra persona que también de mi interés, y el tráfico de influencias es muy marcado en el ámbito municipal, departamental y nacional. Entonces a continuación le damos el desarrollo a este tema con la compañera Geraldine, que tiene una entrevista con una concejala aquí de Fusagasugá. Hola, buen día. Soy Geraldine Córdoba Gutiérrez, estudiante de Administración Pública del séptimo semestre de la SA. El día de hoy me encuentro acompañada de la concejal Viviana Vargas, a quien le voy a realizar unas preguntas relacionadas con el tema de la ilegalidad en lo legítimo. Hola Viviana, buenos días. Geraldine, muy buenos días. Muy contenta de estar en esta oportunidad compartiendo algunas de mis propuestas, algunas de mis, bueno, digamos que cada uno tiene el punto de vista de analizar todos los eventos y hechos dentro de lo público. Ok, como lo decía anteriormente, el tema es la ilegalidad en lo legítimo. Entonces, como primera pregunta, Viviana, ¿qué piensas de la corrupción, ya que parece que se volvió un tema muy normal? Bueno, como concejal de este municipio, como líder social, política y bueno, como una representante de la comunidad, tengo que manifestar que dentro de mis condiciones como representante del Consejo Municipal y de los fusagasugueños y como, digamos, la actividad que desarrollamos dentro del escenario político, para mí no es normal que los actos de corrupción se generen en la administración pública, en los escenarios privados y bueno, en todas las entidades, bien sea descentralizadas. Para mí el acto de corrupción tiene que ver con un problema personal de ética y de respeto y vulneración de principios y valores a los ciudadanos y a la administración pública y al ejercicio donde cada una de las personas se desarrollan, se desempeñan y que cometen actos de corrupción. Claro que sí. Ok, como segunda pregunta, respecto a reelegir a las mismas personas que ya han gobernado y no dan resultados positivos, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que está llegando el momento en que la ciudadanía debe y puede tomar una decisión. Y cuando hemos evidenciado que se han realizado actos de corrupción y volvemos a recaer en el mismo problema, es porque ya estamos aceptando estos hechos que vulneran los principios de la administración pública, los principios de la función pública. Y yo sí quisiera invitar a cada uno de los ciudadanos a que analicemos y hagamos una realidad lo que cada uno menciona, y es querer un cambio. Y el cambio se genera a partir de la credibilidad de cada ciudadano y del ejercicio de postular y luego votar para elegir a quienes nos van a gobernar. Y cuando reelegimos nuevamente, cuando ya, digamos que jurídicamente conocemos que estas personas tienen algún proceso por hechos de corrupción y nuevamente el pueblo los elige, estamos aceptando que sigamos cometiendo estos hechos. Pero sí, la invitación es a tomar un consenso en la comunidad, dar un ejemplo de administrar correctamente los recursos públicos, que en última son los recursos del pueblo, de la ciudadanía, pero que también es la ciudadanía quien decide. Y eso no es que sea normal, es porque estamos siendo propiciadores de los actos de corrupción. Es el pueblo, es la ciudadanía quien en realidad decide
si se transforma lo público, lo político, o continuamos apoyando estos hechos que en realidad, viendo la realidad de nuestro entorno, es lo que hace que una ciudadanía no pueda establecer las condiciones dignas para sacar adelante los proyectos, todos los proyectos que los ciudadanos tienen en torno a mejorar las condiciones de vida. Han sido entorpecidos por muchos hechos de corrupción. Claro que sí. Como tercera pregunta, ¿qué piensas de los contratos que se les asigna a personas que no están capacitadas para ejercerlas? Bueno, eso es un tema que desafortunadamente es una realidad, lo vemos en muchos escenarios y tiene que ver con de pronto no ejercer esa ética en lo público adecuadamente. Yo soy reiterativa en que todas las personas tienen oportunidades y se les deben dar las oportunidades para laborar. El derecho al trabajo es fundamental, pero también es cierto que a cada quien se le debe colocar en el lugar que de manera meritocrática se lo merezca, y quienes no tengan las condiciones de conocimientos, en actitudes y todos los requisitos que marcan para el desarrollo de alguna función pública, podríamos ocuparlos en otros cargos, en otros lugares donde puedan dar los resultados que se requieran. Es desde la parte de contratación donde se debe ejercer este control meritocrático para que las personas se puedan ocupar en los cargos donde puedan darle el resultado. No solamente a una administración, sino a la ciudadanía, porque cuando estamos ejerciendo funciones públicas debemos darle resultado es a una ciudadanía, no a la persona que de pronto nos postuló o de pronto nos dio la oportunidad, no, es a la ciudadanía. Cuando hablamos de lo público es un escenario con una responsabilidad muy grande ante una ciudadanía quien en últimas es quien recibe el buen trato, la eficiencia de las funciones, las funciones que ejercemos con responsabilidad o con desconocimiento. Ahí es donde nos juzgarían en realidad el claro pueblo. Sí. Viviana, como cuarta pregunta, respecto a los comentarios pues que realiza la comunidad al momento de ejercer su voto, como por ejemplo, voy a votar por aquella persona que va a robar, pero tendrá que hacer algo por la comunidad. ¿Qué piensas respecto a estos comentarios? Bueno, yo creo que es un tema cultural y es competencia de pronto de muchos funcionarios que manejan escenarios en lo público. Ese tema de la corrupción y de robo, pero que haga algo o que nos arroje algún resultado, yo creo que debemos empezar a eliminarlo en medio de la sociedad. Aquí se trata de ejercer unas funciones con responsabilidad y honestidad y lealtad al pueblo que permite que hagamos estos ejercicios en lo público y en lo político. Y es una cultura que trasciende, ¿sí? Esto viene de generación en generación, pero que nos corresponde a nosotros empezar a eliminarlo en medio de la sociedad, con nuestro actuar, con nuestro ejemplo, y también desde la institucionalidad, desde la academia se pueden fundamentar todos estos procesos en torno a darle la legalidad y la honestidad. Y si bien es cierto, en la ESAP, porque orgullosamente también soy esapista, se promueve esa honestidad y lealtad a un pueblo que nos permite estar en estos escenarios y a una administración pública que también ejerce funciones para mejorar condiciones de vida a los ciudadanos. Claro que sí. Como última pregunta, Viviana, ¿qué entidades deben realizar el plan anticorrupción? Bueno, yo creería que, estoy segura que deben ser todas las instituciones nacionales, departamentales, municipales, quienes deben actuar en torno a esos planes anticorrupción, porque se le debe permitir a la ciudadanía esa claridad de todos los eventos, procesos, acciones que adelanta la administración pública. Debe estar a la mano de la ciudadanía para que la ciudadanía haga el respectivo control, sea el veedor, y que también podamos nosotros darle esa connotación de lo público con claridad
con legalidad, con legitimidad a los ciudadanos. Es desde todos los escenarios que se debe adelantar ese plan anticorrupción, darle a lo público, a las funciones públicas, la connotación que en realidad tiene conforme a la ley. Es un escenario jurídico que le permite a la ciudadanía evaluar el proceso de la administración pública. Ok. El día de hoy, pues hasta que acaba nuestra grabación, agradecer a la concejal Viviana por ese espacio brindado y por todas tus inquietudes pues, que en sí nos resolvió. No, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los esapistas. Es un escenario importante para nuestra formación, quienes van a realizar o tienen proyectos de vida en lo público y en lo político. Muy buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Aquiles José Aroca Game, estudiante de séptimo semestre de Administración Pública del ESAT, sede Fusagasugá. Soy integrante del grupo número 4, el cual me corresponde hacer las conclusiones del tema en comento. Podemos iniciar manifestando de que Colombia es un país rico en literatura jurídica. Hay la normatividad suficiente para contrarrestar la corrupción. Tenemos el caso de la ley anticorrupción que fue creada en el año 2016, tenemos la ley de transparencia que fue creada en el año 2014 y del 2013 al 2017 se creó una política pública por parte del gobierno nacional denominada Transparencia, Integridad y Anticorrupción. Pero cabe resaltar que desde el año 2017 dicha política pública no ha sido renovada. Por lo tanto, nos encontramos como un barco a la deriva sin ningún norte para contrarrestar la corrupción en estos momentos. Adicional a ello, tenemos una norma, una ley que es la Ley 599 del 2000, el famoso Código Penal, el cual tiene un título, un capítulo completo dedicado a los delitos contra la administración pública para evitar la corrupción. Ese título se encuentra o se lleva desde el artículo 397 al 405. Los delitos más relevantes o que se cometen con mayor frecuencia en Colombia es el peculado, que se encuentra tipificado en el artículo 397 y tiene una pena privativa de la libertad de 6 a 15 años. Y tenemos el cohecho, que se encuentra tipificado en el artículo 405 y tiene una pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. Estos son los delitos que más se cometen en Colombia, pero hay otros delitos de mayor relevancia que también influyen en la corrupción de nuestro país, como es el lavado de activos, la corrupción en la contratación estatal, el sistema político colombiano que es corrupto por naturaleza. Tenemos también los grandes conflictos de intereses que se presentan en las altas esferas del gobierno, en la rama judicial, en la política, en todas las esferas a nivel nacional. También tenemos, por otro lado, los chanchullos que favorecen a los grandes grupos empresariales. Aparte de ello, tenemos dos delitos que se cometen con frecuencia aquí en Colombia, que es el tráfico de influencia y el enriquecimiento ilícito. Pero analizando de manera profunda estos dos delitos, encontramos que hay una baja sanción al respecto. O sea, hay pocas condenas. Se podría decir que es muy irrisoria las condenas que se han dado en este sentido, lo que ayuda a fomentar la corrupción en nuestro país, porque se maneja el tráfico de influencia cada rato y el enriquecimiento ilícito y no hay contundentes decisiones judiciales para contrarrestar esa situación. Me llama la atención, una situación que de los condenados en Colombia por corrupción, el 50% de estos condenados no van a prisión intramural. Se les concede el beneficio de suspensión de la pena condicional. Quiere ello significar que esa persona que es condenada por un delito de corrupción puede seguir en libertad. Bueno, eso se necesitan unos requisitos para dar esos subrogados, pero los consiguen esos beneficios y los dejan en libertad. Uno de esos requisitos es, por ejemplo, que la pena de prisión a imponer no sea superior a 4 años. Otra de los requisitos es que la persona que fue condenada, entre comillas, no represente un peligro para la sociedad o que esa persona no vaya a interferir en la investigación de la fiscalía o del ente acusador.
Esos serían unos de los requisitos y por eso los dejan en libertad. El otro 25% les conceden la detención domiciliaria, lo que nosotros conocemos de manera vulgar como casa por cárcel. Y el otro 25% que es condenado, que sí va a la cárcel, ¿sí? Que va a un centro penitenciario y carcelario a pagar su condena, encontramos que tienen un promedio de 22 a 23 meses, es lo que pagan por los delitos de corrupción. Entonces, tenemos normatividad jurídica, pero también es blanda esa normatividad jurídica para contrarrestar la corrupción. Considero yo que una persona que es condenada por corrupción debe ser obligada a devolver el dinero que se sustrajo de manera ilegal, de manera ilícita, porque de lo contrario no estaremos haciendo nada. Lo condenamos pero quedan ricos y eso es lo que muchos hacen. No le tienen miedo a la cárcel ni a las leyes colombianas porque consiguen su cometido, que es convertirse rico en 2, 3, 4 años. Tenemos por otro lado el sistema electoral, que es muy corrupto en Colombia. No hay un verdadero control sobre la financiación de las campañas y esto permite que los gamonales, los clanes regionales sigan mandando y son dueños de alcaldes, de gobernadores, de concejales, de diputados. Eso aumenta la corrupción. Por otro lado, tenemos la evasión de impuestos. Esto es que se llevan dinero para otros países para evitar tributar en nuestros países. Recordemos el famoso Panama Paper, los paraísos fiscales. Encontramos también que hay empresas fachadas o empresas de papel para solicitar la devolución de IVA y defraudar o defalcar el Estado en esa modalidad. También existe la planeación tributaria. ¿Qué es la planeación tributaria? Que constituyen empresas en otros países y esas empresas vienen a Colombia a licitan por 5 o 6 millones de dólares y nunca se sabe quién es el propietario de esa empresa, porque supuestamente son empresas extranjeras. Resulta que son de nuestros coterráneos colombianos que hacen la tramoya para evadir impuestos y pagar coimas para que se le adjudiquen ese tipo de contratos y hacerse millonario con una sola obra que contraten. De esta forma, concluyo mi intervención teniendo en cuenta de que la corrupción se ha vuelto el pan de cada día en Colombia y que se ha equiparado casi que a la legalidad. Hoy, como nos decía el profesor, ya el ciudadano de a pie dice que el alcalde robe, pero que nos haga una obra. Ya a nosotros se nos parece normal que un político defraude a la administración pública. Bueno, muchas gracias y me despido de ustedes.